Bendiciones, mis estimados amigos, mis queridos hermanos, que tu vida sea bendecida en este hermoso día. Damos gracias al Señor por su misericordia, porque Él ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. Te doy la bienvenida nuevamente al canal Consejo de Vida y en esta ocasión quiero empezar una serie de lecciones a través del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, cual el libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Hace años tuve el privilegio de dar esa clase en la iglesia local a la cual yo pertenezco y en esta ocasión nuevamente estamos retomando estas lecciones para hacer un recordatorio a nuestras vidas, ¿verdad? Acerca de los hechos de los apóstoles. Y dije, ¿por qué no compartirlo a través de las eh, redes de este canal que el Señor ha permitido que usemos para eso? Así es que te invito, busca tu Biblia, busca un cuaderno, busca papel y lápiz para que apuntes. Yo sé que ya tú has leído Hechos de los Apóstoles, yo sé que ya sabemos acerca de Hechos de los Apóstoles, pero es bonito aprender una vez más y cada día más a través de las Escrituras. Eh, es importante hacer nuestros devocionales a través de las Escrituras. Es hermoso dejar que el Señor nos hable a través de las Escrituras. Y en esta ocasión, pues va a ser a través de Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos a empezar. Hechos se encuentra en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y sabemos que Hechos el relato de la vida de los apóstoles, de los primeros creyentes, lo que ellos hicieron y cumplieron por medio del poder del Espíritu Santo y cumpliendo así las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, a sus seguidores, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es lo que vamos a ver en Hechos, la explosión de ese mandato, la explosión del hacer caso al mandato de nuestro Señor Jesucristo en los primeros creyentes, los primeros cristianos. Se dice que Hechos es un relato que abarca 38 a 40 años. Todo el libro de Hechos es simplemente un relato de lo que pasó de 38 a 40 años. Dentro de ese tiempo es que nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, hace las epístolas de las cuales nosotros conocemos porque las tenemos en el Nuevo Testamento. Igual los demás apóstoles, Pedro, Santiago, Jacobo, son epístolas que fueron redactadas, escritas, como tú sabes, epístola quiere decir cartas, fueron redactadas, fueron dictadas, fueron escritas en este tiempo de los hechos, un periodo que repito, de 38 a 40 años. Hechos aporta información de las iglesias que fueron levantadas en viajes misioneros y nos muestra una luz de las epístolas de nuestros apóstoles, ¿verdad? De nuestros hermanos. Estoy leyendo información que tengo escrita aquí. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, el médico amado. Sabemos entonces que si Lucas escribió Hechos, viene a ser el segundo libro que él escribe, porque el primer libro que Lucas escribió es el Evangelio según San Lucas. Y luego viene y escribe Hechos, ¿verdad? Y eso lo vemos a través de la Biblia. Ya vamos a ir paso a pasito. Lucas sabemos que fue el que registró los viajes de nuestro hermano Pablo, los viajes misioneros que este apóstol hizo. Y Lucas estuvo presente con él
en varias ocasiones en donde nuestro hermano Pablo fue torturado, fue vituperado, fue maltratado por sus hermanos, ¿verdad? Los judíos, por los mismos hebreos. Y Lucas tiene referencia de eso a través de los hechos. Y aún Pablo nos da referencia a través de sus epístolas acerca del hermano Lucas. Lucas en esta ocasión se dirige, aún en el Evangelio de San Lucas, se dirige específicamente a un personaje. Lucas, aún en Hechos, se dirige a ese mismo personaje, haciendo como una serie de 2 libros a estos relatos. Por ejemplo, en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, él se dirige a Teófilo y le relata exactamente los hechos de nuestro Señor Jesucristo, lo que pasó hasta que Él murió. Y en Hechos, Él hace lo mismo, como quien dice, segunda parte. Hechos nuevamente se dirige a este personaje llamado Teófilo. Lo vamos a ver. Pero ¿quién era Teófilo? En sí, pues yo no puedo decir con certeza que este hombre era fulano de tal y servía aquí o allá o hacía esto, pero según los estudiadores, uno, ¿verdad? Busca los historiadores, los que han hecho trasfondo de esta información y van y buscan y uno se agarra del más creyente, ¿verdad? Dice que Teófilo era una persona real, era una persona real y su nombre y el título juntos sugieren que era una persona de una clase alta o de alto rango y que llegó a convertirse en creyente. Se supone que era de Antioquía y su nombre significa amado o amigo de Dios. Eso es lo que yo te puedo decir de Teófilo, ¿verdad? Aquí por encimita. Pero vamos a ir viendo bíblicamente dónde es que dice Teófilo y cómo es que yo me estoy atreviendo a decir que Lucas se dirigió a Teófilo. La Biblia lo relata, así es que vamos a ir paso a paso. Es simplemente la introducción. ¿Qué quiere decir hechos? Hechos en sí son eventos que ocurrieron en ese tiempo, ¿verdad? ¿Quién escribió Hechos? Lucas, el mismo Lucas que escribió el Evangelio según San Lucas. Ya sabemos eso. ¿A quién se dirigió? A Teófilo. Ambos libros se dirigen a este personaje, a Teófilo. Ya sabemos un poquito más, ¿verdad? De lo que sabíamos antes. Y si ya tú lo sabías, pues estamos recordando simplemente. Ahora vamos a entrar poco a poco, ¿verdad? Según vayamos en los versículos del capítulo 1. Ve conmigo a la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Es interesante que usemos nuestra Biblia. Libros son buenísimos. Te dan mucha información. Expositores, pues son lecciones, ¿verdad? De otros maestros que te traen a luz las verdades bíblicas. Pero no hay cosa más buena y más deliciosa que escudriñar las escrituras, la Biblia, ir por la Biblia, página por página. ¿Sabías que la Biblia se da referencia de ella misma? Lo que pasa en el Nuevo Testamento te lo confirma en el Antiguo Testamento. Lo que tú lees en el Antiguo Testamento lo ves realizado en el Nuevo Testamento. Es algo que la Biblia es completa, es completa. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de las Escrituras, se habla, el Señor da referencia de las Escrituras, los apóstoles dan referencia de las Escrituras, habla de la ley
y los profetas. ¿Sabías que cuando el Nuevo Testamento se traza esas palabras, es del Antiguo Testamento que está hablando? Cuando cuando en el Nuevo Testamento tú escuchas o lees la palabra como dicen las Escrituras o como la ley y los profetas dicen, es referencia al Antiguo Testamento. Ella está completa, completita y sin error alguno. Así es que vamos, abre tu Biblia, vamos a Hechos capítulo 1. La palabra se lee en el nombre del Trino Dios. En el primer tratado, escucha lo que dice Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hasta el versículo 3 hemos leído. Pero dice en el versículo 1, y como estamos aquí aprendiendo, esta es una lección, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. He ahí la prueba de que Lucas se está dirigiendo a Teófilo por segunda vez. ¿Cuál es la primera? Dijimos que era ¿dónde? Exacto, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a Lucas, ¿qué te parece? Busca en tu Biblia en Lucas capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 1 al 4. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice así. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¡Qué hermosa introducción! Y qué detalles encontramos ahí. Lucas, en el Evangelio de San Lucas, se refiere y le da dedicatoria a Teófilo. Y le dice en el versículo 2, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes vieron al Señor con sus ojos? Los 12 discípulos. ¿Sabías que Lucas no era parte de los 12? De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los únicos de esos 4 evangelios que vieron y anduvieron con el Señor fueron Mateo y Juan. Mateo y Juan. Marcos y Lucas escriben después acerca de los hechos de nuestro Señor Jesucristo por estas evidencias de otros. Interesante. Lucas lo da ahí de referencia. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, los testigos oculares. Y luego él sigue diciendo en el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Él detalladamente fue viendo los relatos de los otros discípulos, apóstoles, y él también escribió acerca de los hechos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué?
para mostrarle a Teófilo que todas esas cosas eran ciertísimas. Wow, el versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahí nos da evidencia que Teófilo era un creyente y estaba en proceso de aprendizaje. Él se estaba llenando del conocimiento de los hechos de Jesús y también de los apóstoles. Eso fue en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Mira y repetimos allá en Hechos, versículo 1, capítulo 1. En el primer tratado, o sea, Lucas, el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero él está dando una introducción a Hechos ahora y le dice, como diciéndole yo aquí parafraseando, ahora te voy a dar las evidencias de los hechos de los apóstoles del Señor Jesucristo. Hermosa la palabra, cómo nos enseña, cómo nos abre nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo. Nos enseña a manejar sus páginas y a saborear esas historias, a imaginarnos que estamos ahí. Dice, y seguimos leyendo, y repito, el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba. El primer tratado, Lucas le dice a Teófilo los hechos de nuestro Señor Jesucristo, desde el principio hasta su fin aquí en la tierra como humano, porque Él sube al cielo. Y le dice que a quienes, en el versículo 3, también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Le está dando evidencia Lucas a este hermano Teófilo de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Que Él no solamente se fue, sino que Él ha dejado instrucciones específicas a seguir a nuestros apóstoles. El versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, le dice con detalle las instrucciones, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es interesante como nuestro hermano Lucas da una introducción a nuestro hermano Teófilo a través de hechos de lo que pasó en el primer tratado es cierto y las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo le da a los apóstoles también son ciertas. Y del versículo 1 al 5 vemos que nuestro hermano Lucas hace una introducción de lo que va a pasar en Hechos. Le dice, nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra después de haber resucitado 40 días. Después de que el Señor resucitó, Él caminó y anduvo viendo a sus apóstoles aquí en la tierra, presentándoseles por 40 días. Y toda esa información que nos da Lucas en Hechos, él lo dice por algo. No es que solamente lo pone ahí para llenar papel, sino porque nos está dando detalles. Algo que a mí me gusta de Lucas es que es bien detallista. Cuando tú lees el Evangelio de Lucas te das cuenta que es más detallista que Mateo, Marcos y Juan. Lo mismo él hace aquí en Hechos. Bien
Am, cada detalle Él lo menciona y no es por casualidad, es porque es para entender algo más allá. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, dice en el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Él está repitiendo la, uh, el mandato de nuestro Señor Jesucristo, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Dónde? ¿Dónde podemos ver eso de referencia? Nuevamente, vamos a Lucas. Busca tu Biblia. Lucas. Y en esta ocasión nos vamos a ir al capítulo 24, 49. Lucas 24, 49 dice así. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso es lo que está repitiendo aquí Lucas en el versículo 4, el mandato que dio nuestro Señor Jesús allá, que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, la promesa, ¿verdad? Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos no sabían cuándo iban a ser bautizados. Ellos tenían que seguir orden. La orden era, después del Señor subir al cielo, quedarse en Jerusalén y esperar. Esperar. El Señor no le dijo, ok, quédense ahí un año. El Señor no les dijo, quédense 6 meses. El Señor no les dijo, quédense una semana. No les dijo unas horas. No. Solamente le dijo, quedaos en Jerusalén y esperad la promesa, que dice, llegará dentro de no muchos días. Es lo que el Señor le dijo, y eso lo sabemos por el relato de Lucas aquí en Hechos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Cuando leemos la Biblia pausadamente y vamos texto por texto, podemos encontrar muchos detalles, muchos detalles. No hay cosa más buena que estudiar la palabra con calma, sin prisa. Por eso digo, si tienes un chancecito, una oportunidad, siéntete y busca tu Biblia y ve analizando de acuerdo a cómo vayamos. Claro, no vamos a dar toda la clase en una hora, así es que esto va a ser periódicamente, ¿verdad? Así es que mira, ya sabemos la introducción de Lucas en Hechos. Sabemos que Lucas fue el que escribió Hechos. Sabemos que se dirigió a Teófilo, que es la segunda parte, porque la primera es ¿cuál? El Evangelio San Lucas. Sabemos que estos eventos ocurren de 38 a 40 años. Ahí vamos a ver el nacimiento de la iglesia primitiva. Vamos a ver lo que ellos sufrieron, pasaron, los apóstoles también, y todo para aprender nosotros, para aprender qué es lo que debemos, de qué forma podemos actuar en situaciones difíciles, en situaciones que nuestra fe es confrontada, que nos quieren callar la boca. Perfecto. Vamos a ver qué hicieron esos apóstoles, qué hicieron esos primeros creyentes. Yo quiero saber para yo también actuar de la misma forma que ellos actuaron, con la ayuda del Espíritu Santo, porque todo tiene que ver con el revestimiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y déjame decirte, mi querido hermano, amigo que tú me escuchas, la llenura del Espíritu Santo es más allá
de lo que tú puedas ver o imaginar. Es más allá de algo superficial, sin ofender a nadie, pero diciendo las verdades bíblicas. Es más allá de saltar y gritar o hablar en lenguas extrañas. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con lo interno, tiene que ver con la autoridad que el Señor nos da. ¿Para qué? Para defender nuestra fe, para defender nuestra creencia. Bendita gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es esa la verdadera llenura del Espíritu Santo.